Si quiere orar, hermanito. Sí, muy bien. Oremos. Bendito y Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Dios, nuevamente por la oportunidad que nos das todavía de reunirnos a través de este medio con toda libertad para estudiar tu palabra, para compartirla. Gracias, oh Dios, pues por este medio y pedimos tu bendición, que sea tu Santo Espíritu el que guíe esta presentación, oh Dios, y que pueda ser de bendición para todos y que todos podamos crecer en la fe y en la esperanza y podamos compartir estos mensajes tan importantes para este tiempo. Gracias por escucharnos, te pedimos todo y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos a esta presentación de Hechos capítulo 4. Vamos a tratar de mostrar varios versículos y si no se termina todo, son como 30 y algo. Lo seguimos después. Le voy a pedir a Iracema si nos puede leer Hechos 4:1. Sí, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Gracias. Entonces aquí hablando ellos al pueblo se refiere a Pedro y a Juan, quienes estaban predicando después de la sanidad del cojo en el templo de Hechos 3. La predicación del Evangelio debe ser pública y valiente. El mensaje de Cristo debe de compartirse aún cuando haya oposición. Y los milagros deben dirigir la atención hacia Jesús, no hacia los hombres. Pedro no aprovechó el milagro para exaltarse, sino para predicar a Cristo resucitado. Y luego aquí donde está la iglesita dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Los sacerdotes representaban el liderazgo religioso oficial del templo. Esto muestra oposición desde estructuras religiosas establecidas, resistencia cuando la verdad confronta tradiciones o intereses humanos. No toda autoridad religiosa representa automáticamente la verdad bíblica. La verdad siempre debe de evaluarse por la palabra de Dios. Y aquí donde dice con el jefe de la guardia del templo, era el encargado del orden en el templo. Esto indica que la oposición no fue solo teológica, sino institucional. A lo largo de la historia bíblica y profética, poderes religiosos y administrativos a veces se unen para restringir la proclamación de la verdad. Y aquí los saduceos eran un grupo religioso que ellos no creían en la resurrección y rechazaban la existencia de ángeles y espíritus. Y eso está en Hechos 23:8. Tendían a enfocarse en poder y estructura religiosa. Y esto es muy significativo porque Pedro estaba predicando precisamente la resurrección de Jesús. El conflicto surge porque la verdad bíblica confronta las doctrinas erróneas. El Evangelio desafía sistemas religiosos cómodos. La verdad provoca oposición como en esta ocasión, pero Pedro, con el valor que el Espíritu Santo le dio, pudo defender la verdad. Entonces ellos fueron llevados al Sanedrín, y le voy a pedir a usted, hermanito, si puede leer Hechos 4:2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces ahí ellos estaban resentidos, los líderes religiosos estaban molestos, estaban indignados, profundamente Ujú. perturbados. No era una simple diferencia de opinión. El Evangelio estaba confrontando sus creencias y autoridad. Y muchas veces la verdad bíblica incomoda cuando contradice tradiciones humanas, orgullo religioso o intereses establecidos, así como el sábado y el domingo o el día de adoración, ¿verdad? Y aquí dice de que enseñasen al pueblo. Se molestaban porque Pedro y Juan estaban enseñando públicamente. Esto muestra el temor de perder el control religioso, oposición a que el pueblo escuchara la verdad directamente. La palabra de Dios debe de estar disponible para todos, no controlada por una élite religiosa. Y luego, y anunciasen en Jesús. El centro del mensaje era Jesús, no eran teorías humanas, no era filosofía,
ni tradiciones religiosas, sino Cristo. Y luego la resurrección. Aquí está el conflicto principal. Los saduceos negaban la resurrección, negaban a los ángeles, a las realidades sobrenaturales. Por eso el mensaje apostólico golpeaba directamente su teología. Y luego aquí, de entre los muertos, Pedro estaba proclamando que Jesús venció la muerte. La tumba no tuvo la última palabra. Hay esperanza de vida futura. Esto es profundamente importante porque la resurrección de Cristo es garantía de nuestra futura resurrección. Es la victoria sobre la muerte y la esperanza del regreso de Cristo. ¿Tienen algún comentario hacia aquí? Hasta este versículo. Sí, porque quería comentar de que todo esto es profético y tiene su cumplimiento en nuestro tiempo, tendrá su cumplimiento en nuestro tiempo, porque ellos, para este entonces, Pedro y los apóstoles ya habían recibido la lluvia temprana, la primera lluvia de la cual se habla en la Biblia, la lluvia temprana y la tardía. Esa fue la lluvia temprana. ¿Qué lluvia fue? Fue el derramamiento del Espíritu Santo y ellos salieron a predicar con todo el poder, porque ahora aquí lo vemos que ellos ya no se esconden, ellos hablan fuerte y algunos de estos líderes religiosos eran los mismos que condenaron a Cristo y Pedro ahora ya no tiene temor de ellos. Antes se habían escondido en el aposento alto porque tenían temor a la persecución, pero ahora ellos abiertamente están predicando a Cristo y es algo que se va a repetir también al final cuando se reciba la lluvia tardía. Vemos el gobierno y la iglesia prácticamente están unidos para perseguir a los cristianos verdaderos y eso es lo que está profetizado al tiempo del fin, cuando se una el gobierno con la iglesia para perseguir a los que obedezcan a Dios conforme Dios lo manda. Así es. Adriana, ¿puedes leer Hechos 4:3? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Aquí, gracias. Los líderes religiosos arrestaron a Pedro y a Juan y esto muestra una escalada. Primero estaban molestos y luego hubo oposición y ahora persecución directa. Cuando la verdad desafía sistemas establecidos, la oposición puede pasar de rechazo verbal a acciones coercitivas. Los pusieron en la cárcel, dice. Pedro y Juan no habían cometido ningún crimen, no habían robado, no habían causado violencia. Su falta fue predicar a Cristo. Esto recuerda el conflicto entre la obediencia a Dios y autoridad humana opuesta a la verdad, un tema muy importante también en la profecía bíblica. Hasta el día siguiente, dice, esto muestra detención temporal, proceso oficial pendiente, pero espiritualmente revela algo más. Los enemigos del Evangelio intentaban detener la obra. Sin embargo, en ellos vemos repetidamente que la verdad no puede ser encarcelada, porque ya era tarde. Según es una razón práctica, el juicio formal debía esperar, no necesariamente por misericordia, solo era una cuestión de tiempo y procedimiento. Y aquí las lecciones que podemos aprender es que la fidelidad puede traer persecución. Cuando nosotros tomamos la firmeza de obedecer primero los mandamientos de Dios antes que a los hombres, siempre va a haber oposición, siempre va a haber persecución. ¿Algún comentario hasta aquí? Muy bien, vamos a seguir. Iracema, ¿puedes leer Hechos 4:4? Sí, nada más que todavía no me aparece. Ya me apareció. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Gracias. Aquí dice, pero muchos, la palabra pero es poderosa. Aunque arrestaron a Pedro y a Juan, hubo oposición religiosa, intentaron detener la predicación, pero el Evangelio siguió avanzando. La obra de Dios no depende de circunstancias favorables. De los que habían oído la palabra, dice, el cambio ocurrió por escuchar el mensaje y recibir la palabra de Dios.
No fue solo por el milagro del Señor el cojo que había podido caminar. El milagro llamó la atención de la gente, pero la fe vino por la palabra que está ahí, dice en Romanos 10:17, ¿verdad? La predicación bíblica es central en el despertar espiritual. Y luego dice, creyeron. Creer implica aceptar a Cristo, responder por fe, abrir el corazón a la verdad. No era solo emoción momentánea, era conversión real. Y luego dice el número como 5,000. La iglesia creció enormemente. Antes eran 120 personas en Hechos 1 y ahora en Hechos 2 eran 3,000 y ahora cerca de 5,000. Esto probablemente sin contar pues las mujeres y los niños. Y la lección es aquí, la persecución no detiene la verdad. Intentaron encarcelar a los predicadores, pero no pudieron detener el mensaje. Nadie puede detener el mensaje. Esto es lo impresionante de esto. ¿Hay algún comentario sobre este? Pues ellos no nada más se admiraban por el milagro del paralítico, sino también la misma vida de Pedro y de los apóstoles era un milagro, porque antes Pablo tenía temor, Pablo era un simple pescador, pero ahora lo escuchaban hablar con poder y con seguridad. Y pues ellos se dieron cuenta que algo, que una transformación había tenido su lugar en las vidas de ellos. Así es. Le voy a pedir a usted, hermanito, si me puede leer Hechos 4:5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Gracias. Aquí dice, aconteció al día siguiente, después del arresto de Pedro y Juan, llegó el momento del juicio formal. Esto muestra que la oposición ahora toma carácter oficial. No era solo un enojo momentáneo, era un proceso organizado. Los gobernantes se refiere a líderes con autoridad civil y religiosa dentro del sistema judío. Eran personas con poder para juzgar, influir y imponer decisiones. La historia bíblica frecuentemente muestra la unión entre el poder religioso y autoridad institucional contra los mensajeros de Dios. Los ancianos eran líderes respetados del pueblo. Esto representaba la experiencia, la autoridad comunitaria y el liderazgo nacional. Y los escribas eran expertos en la ley, interpretación religiosa y enseñaban la doctrina al pueblo. Humanamente, este era un tribunal impresionante, pero tener conocimiento religioso no garantiza fidelidad espiritual. Y luego dice, se reunieron en Jerusalén. Jerusalén era el centro religioso, era el lugar del templo, era la sede del liderazgo oficial. El mismo lugar donde Jesús había sido juzgado, ahora es el paralelo. Aquí está ahora Pedro y Juan siendo juzgados por las mismas personas que juzgaron a Jesús. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Bueno, sigamos. Adriana, ¿puedes leer Hechos 4:6? Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces el sumo sacerdote Anás había sido sumo sacerdote y seguían teniendo gran influencia religiosa y política. Aunque oficialmente otro ocupaba el cargo, que era Anás, seguía siendo una figura poderosa. Esto muestra poder religioso consolidado, influencia familiar porque eran parientes, estructura institucional fuerte. Y Caifás fue quien participó en el juicio contra Jesús. Esto hace el momento muy significativo. Los mismos líderes rechazaron a Cristo, ahora confrontan a sus discípulos. El rechazo a la verdad, si no hay arrepentimiento, puede endurecer aún más el corazón. Y aquí donde menciona a Juan y Alejandro, no se sabe con certeza toda la identidad de estos hombres, pero claramente eran personas influyentes dentro del círculo de los sacerdotes. Tenían autoridad o prestigio o poder religioso. Y aquí donde dice todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Esto revela también que no solo era una persona, era todo un sistema religioso organizado.
Pedro y Juan estaban frente a la élite religiosa, poder institucional, autoridad humana consolidada. Humanamente parecía una situación intimidante para estos pobres discípulos. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Entonces sigamos. Iracema, ¿puedes leer Hechos 4:7? Sí, nomás se me aparezca. Es que no me aparece todavía. Bueno, Ya, perdón. Dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? entonces Pedro y Juan son colocados ahí en el centro, ¿verdad? En el centro del tribunal frente a las autoridades religiosas, en posición de presión o de interrogatorio. Esto era intimidante, era una escena de juicio formal. Los fieles de Dios a veces son llamados a dar testimonio bajo presión. Y luego dice, les preguntaron, el liderazgo exige explicación. No preguntan con corazón humilde para aprender. Ellos preguntan desde una posición de desafío, de sospecha, de oposición. ¿Con qué potestad? Dice. Potestad significa autoridad, poder, permiso para actuar. Ellos reconocían que algo extraordinario había ocurrido. El cojo fue sanado. El milagro era innegable. La pregunta era, ¿quién les dio la autoridad o con qué nombre? En pensamiento bíblico, actuar en un nombre significaba actuar bajo autoridad, representación o poder de alguien. La verdadera pregunta era, ¿quién respaldó todo esto? ¿Habéis hecho vosotros esto? Se refiere a la sanidad del cojo. Notablemente no podían negar el milagro. Entonces atacan la fuente, la autoridad y atacan el mensaje también. ¿Hay algún comentario? Muy bien, seguimos. Adriana, ¿puedes leer Hechos 4:8? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces aquí Pedro no responde con miedo, no tiene ira, él responde con sabiduría humana solamente, responde bajo el poder del Espíritu Santo. El verdadero testimonio eficaz no depende de la capacidad humana, sino del Espíritu de Dios. Esto cumple la promesa de Jesús. No os preocupéis por cómo o qué habéis de hablar, porque el Espíritu Santo os enseña. Eso está en Lucas 12, del 11 al 12. La transformación de Pedro, esto es importante, el mismo Pedro que negó a Jesús, que tuvo miedo ante una criada ahí, por eso estuvo negando a Jesús, huyó bajo presión, ahora está firme frente a un tribunal religioso. El Espíritu Santo, la verdad, el Espíritu Santo había convertido a Pedro en una nueva persona. Y él les dijo, Pedro no guarda silencio, no suaviza la verdad por temor, habla con respeto, con claridad y con valentía. Y gobernantes del pueblo, dice, pero reconoce la posición de autoridad, no es irrespetuoso, pero tampoco compromete la verdad. Esto enseña equilibrio, respeto por autoridad, pero fidelidad a Dios en primer lugar. Sigamos, hermanito, ¿puede leer Hechos 4:9? It's 8 o'clock. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Entonces Pedro comienza su respuesta con calma y con claridad. No responde con miedo, ni con enojo, ni a la defensiva. Habla con orden y con valentía. Esto muestra la obra del Espíritu Santo. Y luego dice, se nos interroga. Pedro reconoce que están siendo oficialmente examinados, pero implícitamente señala algo muy importante. ¿Por qué están siendo juzgados? Acerca del beneficio hecho, dice, acerca del beneficio hecho, porque ellos no están siendo interrogados por violencia, ni por engaño, ni por crimen, sino por un acto que ellos hicieron de misericordia.
Pedro expone que hay como una ironía en esta situación. Están siendo investigados por una bendición. Y a veces la verdad y el bien pueden ser malinterpretados por sistemas endurecidos. Y luego dice, a un hombre enfermo, se refiere al cojo señalado pues en Hechos 3, un hombre conocido públicamente por las personas, por su condición. El milagro era visible e innegable. Y luego dice, ¿de qué manera este haya sido sanado? Aquí está la verdadera pregunta. ¿Cuál fue la fuente del poder? Pedro está preparando el terreno para declarar a Jesús. Es muy bonito lo que está haciendo y qué inteligencia también, que esto solo se obtiene por el poder del Espíritu Santo. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Pues simplemente lo que ya había comentado en otras presentaciones del libro de los Hechos, que todo esto son las últimas invitaciones al pueblo judío como pueblo de Dios, porque el tiempo para ellos estaba terminando como nación, ya dejarían de ser la nación escogida por Dios y ahora el evangelio pasaría a los gentiles y ellos todavía siguen rechazando las últimas invitaciones de Dios para ellos como su pueblo. Y tristemente, pues ellos no terminaron rechazando esas invitaciones. Gracias, hermanito. Iracema, si te llega, puedes leer el que sigue, por favor, es Hechos 4:10. Sí, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, Pedro Mm. no habla en secreto ni con ambigüedad, declara él públicamente con claridad, con valentía, sin suavizar la verdad, no solo para el tribunal, sino para todo Israel, dice, aquí menciona a Israel. La verdad presente debe de proclamarse claramente. Y a todo el pueblo de Israel, esto no era un mensaje privado, era un testimonio nacional. Pedro entiende que el Evangelio es para todos, no nada más para cierto grupo de personas. Y usa en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquí está la respuesta central. La autoridad y poder vinieron de Jesús. No de Pedro, no de Juan, no de magia, no de poder humano. Todo poder espiritual legítimo proviene únicamente de Cristo, de Nazaret. Importante porque identifica claramente al Jesús de la historia, no una idea abstracta, el mismo Jesús real que vivió entre ellos. Y luego dice, a quien vosotros crucificasteis. Pedro habla con valentía impresionante, declara responsabilidad moral, no por crueldad gratuita, sino para confrontar la verdad y llamarlos al arrepentimiento. Y a quien Dios resucitó. Aquí está el corazón del Evangelio. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vive. La resurrección de Cristo garantiza victoria sobre la muerte, nos da esperanza futura, nuestra propia resurrección, la esperanza de que nosotros seamos resucitados así como Él lo fue. Y luego dice, por este hombre, Pedro desvía toda gloria del ser humano, no dice por nuestro poder, dice por Él, cristocéntrico todo completamente. Y luego dice, este hombre está en vuestra presencia sano. El milagro era visible, no podían negarlo, el hombre estaba allí como evidencia viviente. Cristo es la única fuente del verdadero poder, no es los hombres, no hay institución, solo Jesús puede tener el poder más grande. ¿Algún comentario hasta aquí? Pues aquí vemos que continúa, ¿verdad? Lo que estábamos comentando, porque aquí se menciona el nombre de Jesucristo, que ellos mismos crucificaron. Si ellos hubieran aceptado, o sea, todavía sigue, aunque ya lo habían crucificado, todavía había todavía oportunidad de que lo aceptaran y se arrepintieran. Y si ellos como líderes, como nación, hubiesen aceptado a Cristo, la ciudad
y el templo no hubiesen sido destruidos como lo sucedió en el año 70. Gracias, hermanito. ¿Puede usted leer, ya que está ahí, el siguiente versículo, Hechos 4:11? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Gracias. Pedro aquí mantiene el enfoque completamente en Jesús. No habla de religión en general, no habla de filosofía, habla específicamente de Jesús. Cristo siempre debe ser el centro del mensaje de la Biblia. Y luego dice la piedra. Pedro usa el lenguaje del Antiguo Testamento. Esto está en Salmo 118:22. La piedra representa a Cristo. Una piedra fundamental en construcción era esencial para la estabilidad, la alineación y la estructura. Sin ella el edificio falla. Espiritualmente, sin Cristo no hay fundamento verdadero. Reprobada por vosotros, les dice. Reprobada significa rechazada, descartada, considerada inútil. Pedro confronta directamente a los líderes. Ellos rechazaron precisamente al que Dios había escogido. Y luego dice, vosotros los edificadores. Esto es muy fuerte. Los líderes religiosos eran supuestos constructores espirituales. Debían ayudar al pueblo a conocer a Dios, pero rechazaron la piedra principal. Tener liderazgo religioso no garantiza discernimiento espiritual. Y luego dice, la cabeza del ángulo, la piedra angular era la más importante, daba dirección, sostenía la estructura, alineaba todo el edificio y Cristo es fundamento, es centro, es autoridad suprema. ¿Hay algún comentario sobre este? Porque este es el versículo principal de este capítulo. ¿Algún comentario? Sí, pues ellos habían rechazado al que iba para darles salvación como nación y e individualmente también. Pero aquí prácticamente, repito, ellos están tratando de que despierten estos líderes, pero todavía ellos continúan aferrados a rechazar a Cristo y por lo tanto rechazar a sus seguidores, en este caso pues los apóstoles y todos los que habían aceptado el mensaje de Cristo. Gracias. Adriana, ¿puede usted leer Hechos 4:12? Sí, dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias. Es este otro Amén. versículo que muchas personas nos memorizamos porque es muy bonito. En ningún otro, Pedro hace una declaración absoluta. No dice en varios caminos, en múltiples mediadores, en sistemas religiosos humanos. Dice en ningún otro. Esta es una afirmación central del Evangelio bíblico. Solo Cristo salva. Hay salvación. Salvación significa perdón del pecado, reconciliación con Dios, liberación de condenación, esperanza de vida eterna. La necesidad humana más grande no es solo salud física, sino la salvación espiritual. No hay otro nombre. El nombre del Señor representa autoridad, identidad, poder, persona. Ese nombre es Jesús, no es Pedro, no es una iglesia humana, no líderes religiosos, solo Jesús. Y luego dice, bajo el cielo, esto indica que es universal. Universal, aplica a toda la nación, toda cultura, toda persona. No existe otro plan alternativo de redención. Y luego dice, dado a los hombres. No está diciendo dado a los judíos, dado a los hombres en general. Dios dio este nombre, la salvación es regalo divino, no invento humano, en que podamos ser salvos. La palabra podamos muestra necesidad universal. Todos necesitamos salvación, porque todos somos pecadores, de acuerdo a Romanos 3:23. ¿Hay algún comentario sobre este versículo? Es interesante que ellos están predicándole a los que dieron muerte a Cristo y le están diciendo, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Y repito, están frente a los que crucificaron a Cristo. O sea, y me llama la atención que les permiten a ellos hablar y predicar
Eso es, o sea, eso viene de Dios porque, repito, la invitación es para que se arrepientan de lo que habían hecho y que aceptasen a Cristo. Gracias. Aquí pienso que hay como una de estas personas están como un poquito amagadas porque el pueblo está de parte de los apóstoles, viendo que este hombre era muy conocido, el cojo era muy conocido por todos. Entonces, como el pueblo está apoyando mucho a Pedro y a Juan, aquí los líderes religiosos están un poquito como en una encrucijada. Vamos a seguir, le voy a pedir a Iracema que lea el siguiente versículo, Hechos 4:13. Sí, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Denuedo significa valentía, firmeza, hablar sin temor, confianza espiritual. Los líderes observan que Pedro y Juan es algo extraordinario. No estaban temblando, no estaban retrocediendo, hablando con inseguridad. El Espíritu Santo les dio valentía para defender la verdad. Y luego dice, sabiendo que eran hombres sin letras. Esto no significa que eran ignorantes. Significa que no tenían formación de los rabinos. Los rabinos eran los maestros de las instituciones. Y aquí, como ellos no eran parte de esas instituciones, les llamaban sin letras. No eran académicos del sistema religioso oficial. No pertenecían ellos a la élite educativa. Y luego dice, y del vulgo. Eso significa hombres comunes, personas ordinarias, sin prestigio social elevado, eran pescadores, no eran líderes de la institución. Y luego dice, se maravillaban. Los líderes no podían explicar fácilmente cómo hombres comunes hablaban con tanta autoridad. La respuesta era espiritual. Les reconocían que habían estado con Jesús. Qué bonito esto. A mí me gusta mucho que si alguien dijera eso de mí, que alguien reconociera que he estado con Jesús. Porque esto es lo clave. No era educación humana, no era poder político, no era entrenamiento institucional, era la relación que tenían con Cristo. Y Jesús había transformado sus vidas y eso era evidente. Y ojalá que eso sea evidente en nosotros también. ¿Algún comentario Amén. para este versículo? Muy bien, seguimos. Hermanito, ¿me puede leer Hechos 4:14? Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, los líderes no estaban tratando con teoría, rumores o ideas abstractas. El hombre estaba ahí físicamente, era visible y estaba presente. Y dice que había sido sanado. Se trataba del hombre cojo de Hechos 3, pues conocido públicamente, por muchos años incapacitado, acostumbrado a pedir limosna en el templo, o sea que todo el mundo lo conocía. Su transformación no la podían negar. Cuando Dios obra verdaderamente, muchas veces hay evidencia visible del cambio. Y luego dice que estaba en pie. Esto es muy significativo. Antes este hombre estaba incapacitado, despendiente, postrado. Ahora está firme, restaurado, de pie frente al tribunal. Era una evidencia viva del poder de Cristo. Y estaba con ellos. El hombre no se apartaba de Pedro y Juan. Ahora estaba identificado con quienes lo llevaron a Cristo. Y esto muestra gratitud de parte de él, testimonio, transformación pública. Y dice, no podían decir nada en contra. Esto es clave. Los enemigos del Evangelio no podían negar el milagro, no podían refutar la evidencia, no tenían argumento factual. El problema no era falta de evidencia, era dureza de sus corazones. La verdad puede tener evidencia visible. Dios no pide fe ciega, desconectada de realidad. Aquí hubo evidencia concreta. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Sí, aquí hay un punto muy, muy importante porque para esa mentalidad judía, especialmente de los líderes, que un hombre estuviese tirado, enfermo, paralítico, eso significaba que era maldito de Dios. Por su pecado estaba así y entonces estaba recibiendo el castigo de Dios. Pero él fue sanado en el nombre de Jesucristo, fue levantado. Entonces,
para ellos es muy difícil negar lo que está sucediendo o hablar en contra porque están viendo pruebas palpables, visibles, de que fue en el nombre de Cristo que un hombre que ellos consideraban maldito de Dios, ahora Cristo lo restaura físicamente y espiritualmente. Entonces, para esos líderes religiosos era una situación muy difícil, muy complicada, repito, porque tenían pruebas tangibles ante ellos. Así es. Adriana, ¿puedes leer Hechos 4:15, por favor? Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Entonces los líderes religiosos hacen salir a Pedro y a Juan. ¿Y por qué? Pues porque necesitaban deliberar en privado. Esto muestra que no podían responder fácilmente. La evidencia los había dejado sin argumentos. Del concilio, dice, del concilio se refiere al Sanedrín, ¿verdad? Y el Sanedrín era la autoridad religiosa más alta del judaísmo. Humanamente, Pedro y Juan estaban ante un enorme poder institucional y conferenciaban entre sí. Ahora los líderes discuten en privado. Es interesante notar, no están buscando sinceramente la verdad. No preguntan, ¿será que Jesús realmente es el Mesías? ¿Qué significa este milagro? Más bien están intentando decir cómo manejar la situación. Cuando el corazón resiste la verdad, aún la evidencia clara puede convertirse en problema administrativo en lugar de un llamado al arrepentimiento. Es muy interesante que esto está pasando. Le voy a pedir a Iracema que lea el próximo versículo, que es Hechos 4:16. Sí, dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Los líderes no preguntan, ¿es verdad el mensaje? ¿Debemos arrepentirnos? ¿Será Jesús realmente el Mesías? Sino que preguntan, ¿qué haremos con ellos? Esto revela el problema del corazón. El enfoque no era la verdad, era controlar la situación. Cuando el corazón resiste a Dios, la preocupación puede convertirse en preservar poder en lugar de aceptar la verdad. Y luego dice, con estos hombres, se refiere a Pedro y Juan, los ven como un problema institucional, pero Dios los veía como testigos fieles. Y luego dice, señal manifiesta. Señal era que era un milagro visible y manifiesta era que era evidente y clara. No era ambiguo, no había confusión, el cojo estaba completamente sano. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. El milagro era conocido por todo el público. Muchos conocían al hombre, no era algo secreto, ni estaban manipulando ellos. No lo podemos negar, dicen. Es una declaración impresionante. Los mismos opositores admiten el milagro ocurrió, la evidencia es real y no tienen argumento para negarlo. El problema no era falta de evidencia, era rechazo espiritual. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Ok, seguimos. Iracema, ¿puedes leer Hechos 4:17? Sí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Esta palabra revela mucho. Los líderes ya admitieron el milagro fue real, la evidencia era pública y no podían negarlo. Sin embargo, deciden resistir, no siguen la evidencia hacia la verdad, escogen la supresión. Para que no se divulgue más, dicen. La preocupación principal era detener el mensaje, limitar su expansión y controlar influencia pública. No estaban buscando verdad, estaban intentando controlarla o contenerla. La historia bíblica muestra repetidamente intentos humanos de silenciar la verdad. Entre el pueblo, temían el impacto de la gente, el evangelio estaba creciendo, el pueblo escuchaba, muchos creían, eso amenazaba su control religioso. Amenacémosles. Aquí la oposición escala otra vez, molestia, arresto, interrogatorio, ahora amenazas oficiales. Cuando no podían refutar el mensaje, recurrieron a la presión para que no hablen, dice. No podían negar el milagro, entonces intentan silenciar a los mensajeros.
Esto revela debilidad moral de su posición. En este nombre se refiere al nombre de Jesús. Es significativo que ni siquiera quieran mencionar su nombre con honor, porque el verdadero conflicto era el Señor Jesús, era Cristo. Hermanito, ¿puede leer usted Hechos 4:18, por favor? A ver. Sí, todavía no me aparece. Déjenme ver. Si no, acá lo tenemos. Ah, ok. Y llamándolos, intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Después de deliberar en privado estos hombres, los líderes hacen regresar a Pedro y a Juan. Y ahora el conflicto pasa de conversación interna a un orden oficial. Les intimaron implica orden formal, advertencia seria, presión de autoridad. No era una sugerencia amistosa, era una prohibición institucional. Aquí aparece claramente el conflicto entre autoridad humana y la obediencia a Dios. Y recuerden, esto se va a repetir en los últimos días, lo que tiene que ver con el domingo y el sábado se vuelve a repetir. ¿A quién vamos a adorar? ¿Al Señor o a las tradiciones humanas? Y dice aquí, en ninguna manera, la orden es absoluta, no dejan espacio para excepción, negociación, libertad de conciencia, querían silencio completo. Hablasen ni enseñasen, dice, querían detener el testimonio personal y enseñanza pública. Es decir, querían silenciar completamente el Evangelio. En el nombre de Jesús. Ese era el verdadero problema. No era simplemente Pedro y Juan, era Jesús. Su nombre representaba autoridad, salvación, verdad, era el Cristo resucitado y eso era lo que ellos no querían que la gente supiese. Le voy a pedir a Adriana que si por favor puede leer Hechos 4:19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a... Gracias. Aquí arriba dice, más Pedro y Juan respondieron. Pedro y Juan no guardan silencio, ellos responden con respeto, con firmeza, con claridad espiritual, no reaccionan con rebeldía carnal, pero tampoco ceden a la verdad. Juzgad si es justo, dicen. Pedro les presenta una pregunta moral. Básicamente, ustedes mismos evalúen esto. No es una discusión política, es un asunto de justicia delante de Dios. Delante de Dios, ese es el verdadero tribunal. Aunque estaban frente al Sanedrín, el juicio supremo pertenece a Dios. La conciencia del creyente debe responder primero ante Dios. Obedecer a vosotros, dice. Reconocen que las autoridades humanas existen, pero la obediencia humana tiene límites. Cuando la autoridad exige desobedecer a Dios, surge conflicto. Antes que a Dios, aquí está el principio central. La prioridad es clara. Dios primero. No por espíritu rebelde, sino por fidelidad espiritual. Y se vuelve a repetir la historia, nosotros también seremos probados de la misma forma y nosotros tenemos que decir lo mismo, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Tenemos que obedecer a Dios primero. Iracema, Amén. ¿puedes leer Hechos 4:20, por favor? Sí, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan expresan una convicción profunda. No están diciendo preferimos hablar, nos gustaría continuar. Están diciendo no podemos hacer otra cosa. Era una obligación moral y espiritual. Dejar de decir, no podemos guardar silencio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no era una opinión personal, era una verdad vivida y mandato divino. Cuando Dios revela verdad, el creyente fiel tiene responsabilidad de testificar lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto. Ellos fueron testigos directos de la vida de Jesús, de sus milagros, su muerte, su resurrección. No hablaban de rumores, hablaban de experiencia real. Y luego dice, y oído, habían escuchado directamente la voz de Jesús, sus enseñanzas, sus promesas, su comisión. Esto fortalecía su certeza. Por eso ellos estaban convencidos 100%, porque ellos lo habían vivido. ¿Algún comentario hasta aquí? Le voy a pedir a Adriana si puede leer Hechos 4:21.
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces el liderazgo religioso intensifica la presión. Como no pudieron negar el milagro, refutar el mensaje o justificar castigo legal claro, recurrieron a amenazas. Esto revela debilidad espiritual. Cuando faltan argumentos, aparece coerción. Este patrón se repite en la historia bíblica y profética. Y dice, y le soltaron. Pedro y Juan son liberados, no porque los líderes aceptaran la verdad, sino porque no encontraron base conveniente para castigarlos. Dios seguía protegiendo a sus testigos, no hallando ningún modo de castigarles, dice. Esto es importante, legalmente no tenían caso sólido. ¿Por qué? Porque el milagro del cojo era real, el hombre estaba sano y el pueblo lo sabía. La verdad dejó sin fundamento a la oposición. Y luego dice, por causa del pueblo, la presión pública influye. Los líderes temían reacción popular, no actuaban por convicción espiritual, sino por cálculo político y religioso. Y luego dice, porque todos glorificaban a Dios. El pueblo conocía lo ocurrido provenía de Dios. La respuesta correcta ante el milagro era adoración. No exaltaban a Pedro, no exaltaban a Juan, ellos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El milagro del hombre sanado seguía siendo evidencia viva del poder de Dios. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Vemos aquí que dice por causa del pueblo, o sea que el testimonio de ellos era muy importante delante del pueblo. Si el pueblo los hubiese condenado o el pueblo no hubieran sido impresionados por el mensaje, pues pienso que hubiese sido diferente, ¿no? La respuesta de los líderes religiosos. Así es. Ujú. Iracema, ¿puedes leer el siguiente, por favor? Sí. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Aquí Lucas vuelve a enfatizar al hombre sanado. No era un personaje desconocido, alguien inventado o un caso dudoso. Era una persona real y conocida, en quien se había hecho este milagro. La Biblia lo llama claramente milagro. No fue autosugestión, no fue mejoría gradual o coincidencia, fue intervención divina. Los milagros bíblicos auténticos apuntan al poder de Dios y exaltan a Cristo. De sanidad, Dios mostró compasión, restauración y poder sanador. El Evangelio no solo proclama verdad doctrinal, también revela el carácter amoroso de Dios. Y él tenía más de 40 años. Esto lo hace aún más contundente. Más de 40 años con esa condición significa un problema permanente, un problema, es una imposibilidad humana. No era un procedimiento reciente. Jerusalén conocía su historia, por eso la evidencia era tan poderosa. Hermanito, ¿usted podría leer Hechos 4:23, por favor? Los creyentes piden confianza y valor, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Aquí Pedro y Juan son liberados, pero es importante notar, no salieron derrotados, salieron habiendo dado testimonio, fieles a Cristo sin comprometer la verdad. La fidelidad no siempre elimina oposición, pero sí preserva la integridad espiritual. Vinieron a los suyos, regresan a la comunidad de creyentes, a la iglesia. Esto muestra algo muy hermoso. El pueblo de Dios funciona como familia espiritual. En tiempos de presión, los creyentes buscan comunión y apoyo mutuo. Y contaron todo, dice, fueron transparentes, no ocultaron nada, no ocultaron las amenazas, la presión, el conflicto, compartieron todo con la iglesia. Esto permitió más unidad y oración en respuesta espiritual. Los principales sacerdotes, dice, los líderes religiosos de mayor autoridad fueron quienes emitieron oposición. Esto hace la situación más seria. Y los ancianos,
La presión venía del sistema oficial completo, no era oposición menor. Eran los líderes religiosos más importantes de Jerusalén. Vamos a seguir. Le voy a pedir a Adriana que lea Hechos 4:24 y ya casi terminamos. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí vamos a poner mucha atención a este versículo porque este es Apocalipsis también. Aquí la iglesia escucha el informe de Pedro y Juan. Al enterarse de las amenazas, no reaccionan con pánico, ni quejas, ni planes políticos, ni miedo que los paralice. Su primera respuesta es espiritual. Alzaron unánimes la voz a Dios. Fue una escena poderosa. La iglesia responde con oración, con unidad y dependencia de Dios. Unánimes indica armonía espiritual, propósito común y fe compartida. La unidad genuina nace cuando el pueblo se une alrededor de Dios y su verdad. Y luego dice, soberano Señor, comienzan reconociendo quién gobierna realmente. No es el Sanedrín, no es Roma, no son las autoridades humanas, sino Dios soberano. Habla de autoridad suprema, control absoluto, gobierno divino. Y luego dice, tú eres el Dios. Su oración comienza con adoración. Antes de pedir ayuda, afirman quién es Dios. Eso revela fe madura. Que hiciste el cielo y la tierra. Aquí aparece el Dios creador. Porque el fundamento de adoración bíblica incluye reconocer a Dios como creador. Y Dios como creador está en Génesis, ¿verdad? Está en Éxodo 20. Está en Apocalipsis 14:7. No oran a un Dios abstracto, oran al creador del universo, el mar y todo lo que en ellos hay. Lenguaje que recuerda directamente la creación bíblica. Nada está fuera del poder divino, Dios creó todo. Entonces también puede sostener a su iglesia frente a las amenazas del mundo. ¿Hay algún comentario sobre este versículo? Ok, sigamos. Le voy a pedir a usted, hermanito, que nos lea Hechos 4:25. Ya casi Que termina. por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí la iglesia ora usando la escritura. Reconocen que Dios habló por medio de David. Aquí está citando Salmos 2 y está citando un hermoso principio. En medio de crisis, el pueblo de Dios responde con la palabra de Dios. La Biblia debe interpretar la realidad, no emociones primero, no temor primero, la palabra de Dios es primero. Y luego dice, tu siervo, David es llamado siervo de Dios, no simplemente rey. Dios usa instrumentos humanos para comunicar su verdad. Dice, dijiste, reconoce inspiración divina. No dice David opinó, dice tú dijiste. Dios habló a través del profeta. Esto armoniza con la inspiración bíblica. Las escrituras es palabra de Dios transmitida mediante instrumentos humanos. Y luego dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Describe rebelión humana contra Dios. Amotinan implica agitación, oposición organizada, resistencia colectiva. La iglesia entiende que su persecución no es accidente. Es parte del conflicto espiritual entre la verdad y la rebelión. Los pueblos piensan cosas vanas. Vanas significa inútiles, vacías, sin éxito final. Los planes humanos contra Dios pueden parecer fuertes, pero son finalmente inútiles. Le voy a pedir a Iracema que nos lea Hechos 4:26, por favor. Sí, dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí está continuando el Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra, habla de las autoridades terrenales, los gobernantes, poderes políticos, estructuras humanas de autoridad. No todos los conflictos espirituales vienen solo desde individuos, a veces involucran sistemas completos. Y los príncipes se juntaron en uno. Aquí aparece unidad, pero no, en oposición equivocada. Se unieron con un propósito común de resistir a Dios.
La unidad no siempre significa fidelidad. La pregunta correcta es unidad alrededor de qué. Contra el Señor. El conflicto no era meramente contra Pedro, contra Juan o contra la iglesia. En su raíz era contra Dios mismo. Toda oposición persistente a la verdad finalmente es resistencia al gobierno divino. Y contra Cristo. Cristo significa el ungido, el Mesías. Se refiere a Jesús. Esto se cumplió en Herodes, Pilato, líderes religiosos. Todos estos eran en oposición contra Jesús y ahora continúa contra los seguidores de Cristo. ¿Hay algún comentario hasta acá? Si no, seguimos a... Adriana, ¿puedes leer Hechos 4:27? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. La iglesia ahora aplica el Salmo 2 directamente a hechos reales. No hablan de teorías proféticas solamente, dicen, esto realmente ocurrió, la escritura se cumplió. Se unieron en esta ciudad era Jerusalén, el mismo lugar donde debía reconocerse al Mesías, se convirtió en el escenario de oposición contra él. Contra su santo Hijo Jesús, se refiere a Jesús santo, enfatiza pureza, inocencia, consagración divina. Jesús no sufrió por culpa propia, era el justo. A quien ungiste apunta al Mesías, Cristo el ungido. Jesús no era un maestro cualquiera, era el elegido por Dios. Herodes Antipas representa el poder político judío regional. Poncio Pilato representa autoridad imperial romana. Con los gentiles es participación del poder que no es judío. Y el pueblo de Israel, esto es impactante, no solo líderes, también parte del pueblo participó. La oposición fue amplia. Aquí participaron todos. ¿Hay algún comentario hasta acá? Bueno, le voy a pedir a Iracema que nos lea Hechos 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La iglesia responde la soberanía de Dios, aunque hombres conspiraron, líderes rechazaron a Cristo, autoridades actuaron injustamente, Dios seguía estando en control. Tu mano simboliza poder, dirección, autoridad divina. Nada escapa finalmente al conocimiento y al gobierno de Dios. Y tu consejo habla del propósito divino, de la sabiduría de Dios, del plan redentor. La cruz no fue accidente, no tomó a Dios por sorpresa. Habían antes determinado. Esto no significa que Dios obligó a las personas a pecar, más bien significa Dios en su omnisciencia conocía lo que ocurría y lo incorporó dentro del plan de redención. Dios no es el autor del pecado. Los seres humanos actuaron libremente y son responsables, pero Dios transformó incluso la maldad humana en cumplimiento del plan de salvación. Que sucediera se refiere principalmente al rechazo de Cristo, su crucifixión, el cumplimiento profético del plan de salvación. La cruz fue aparentemente derrota humana, pero fue victoria divina. Le voy a pedir a hermano que usted lea Hechos 4:29. Y ya me estoy yendo un Y poco ahora, más. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Después de reconocer la soberanía de Dios, el cumplimiento profético y su poder creador, la iglesia ahora presenta su petición. Es un orden muy bonito aquí porque no se van luego a pedir, primero adoran y alaban al Señor y hay adoración primero y después petición. Dice, mira sus amenazas. La iglesia no niega la realidad. Ellos reconocen que hay peligro real, que hay oposición real, que hay presión real, pero no exageran ni entran en pánico, simplemente lo colocan delante de Dios. El creyente lleva sus conflictos a Dios con confianza. Sus amenazas, dice, las amenazas del Sanedrín eran reales.
Podían traer castigo, cárcel, persecución mayor. Sin embargo, la iglesia no pide eliminación inmediata del problema. Eso no es notable. Concede a tus siervos. Se llaman a sí mismos siervos. Es una actitud que tienen ellos de humildad, de dependencia, de misión al Señor. No exigen, piden, con todo denuedo. No piden seguridad primero o comodidad, o no piden protección absoluta o un escape fácil, piden valentía. Denuedo significa valor espiritual, libertad para testificar, firmeza sin miedo. Es una oración muy grande, muy poderosa esta oración. Y luego dice, hablen tu palabra. Su prioridad era la proclamación del mensaje, de preservar la comodidad. No querían preservar la comunidad, no proteger su reputación. El evangelio para ellos era el primer lugar. Le voy a pedir a usted, hermanito, si nos lee Hechos 4:30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces aquí la iglesia reconoce que el poder pertenece a Dios. No piden poder para exagerarse o exaltarse. Ellos reconocen que es la mano de Dios la que obra. Tu mano representa poder divino, intervención celestial y autoridad de Dios. Toda obra espiritual genuina depende de Dios, no del poder humano, para que se hagan sanidades. La iglesia ora esperando que Dios siga mostrando misericordia, restauración y compasión. El evangelio incluye preocupación por el sufrimiento de las demás, de las personas, y esto armoniza profundamente con el ministerio de Cristo. Y señales y prodigios. No pedían espectáculo, pedían que Dios confirmara su obra. En Hechos, estas señales servían para confirmar el mensaje apostólico y abrir los corazones y dirigir personas hacia Jesús. Las señales auténticas siempre exaltan a Dios y armonizan con la verdad bíblica. Y Dios dice mediante el nombre. La autoridad no estaba en Pedro, ni en Juan, ni en la iglesia, sino en Jesús. Todo poder legítimo viene de Jesús, de tu santo Hijo Jesús. Santo significa pureza y autoridad divina, inocencia moral. La iglesia sigue completamente centrada en Jesús. Y vamos a seguir porque ya me falta poquito para terminar. Le voy a pedir a Sema que nos lea Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es impresionante, la respuesta vino después que oraron. La iglesia buscó a Dios unánimemente, dependió de Dios, presentó su necesidad con fe. Esto muestra un principio poderoso. La oración precede al poder espiritual. Los grandes movimientos espirituales nacen de la oración sincera y dependencia de Dios. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Muy bien, seguimos. Adriana, ¿puedes leer Hechos 4:32? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí la iglesia estaba creciendo rápidamente, ya no era un grupo pequeño, era una multitud de creyentes y aún con crecimiento había unidad espiritual y esto era notable para todos. Iracema, ¿puedes leer Hechos 4:33? Sí, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El poder no provenía de la capacidad de ellos, no era carisma, no era entrenamiento o influencia, era solo el poder del Espíritu Santo. El mismo poder pedido en oración que habían orado ellos por ese poder fue el que ellos recibieron. Hermanito, ¿puede leer usted Hechos 4:34? A ver si me aparece. 34.
Ahí está. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Gracias. Entonces aquí el resultado de la obra del Espíritu Santo no fue solo predicación poderosa, sino también hubo amor práctico. La comunidad cuidaba de sus miembros y ese también era parte del poder que el Espíritu Santo estaba haciendo en sus vidas. Am, Adriana, ¿puedes leer Hechos 4:35? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y esto reflejaba pues que tenían confianza, orden, había organización en la iglesia primitiva, no era distribución caótica o fuera de control. Todo estaba ordenado, había administración responsable. La obra de Dios requiere orden, transparencia y buena mayordomía. ¿Hay algún comentario hasta acá? Ok, le voy a pedir, hermano, si usted puede leer Hechos 4:36. 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Aquí me encanta esta parte porque aquí se pone buena la historia, que ya se presenta a Bernabé, que es un personaje muy principal del libro de Hechos, y se introduce este personaje muy importante. Su nombre original es José y más adelante pues tendrá un papel clave en la expansión del evangelio y el apoyo que él le dio al apóstol Pablo. Voy a que lean ya el último versículo, le voy a pedir a Iracema, Hechos 4:37. Ajá. A ver, está. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gracias. Y esto, Bernabé poseía propiedad y esto confirma algo muy importante, pues que tener bienes no es pecado, no es pecado tener dinero o tener estabilidad económica. La cuestión bíblica no es poseer recursos, sino cómo se administra el corazón respecto a ellos. Desde la mayordomía fiel reconoce que todo pertenece finalmente a Dios y esto es lo que se demuestra en la actitud de este personaje Bernabé, que él decidió voluntariamente vender su propiedad. Y esto no fue obligación, no fue presión institucional, no fue salvación por obras, fue una expresión espontánea de amor y de generosidad. Y lo trajo, no solo lo prometió, sino actuó. Su fe produjo acción concreta. No es nada más decir voy a hacer algo, sino que se adelantó una acción y lo puso a los pies de los apóstoles, los entregó, pues entregó los recursos. Esto expresa que él tenía humildad y confianza y desprendimiento y compromiso con la misión. Y aquí se concluye el estudio de Hechos 4. Apenas que haya un comentario, vamos a orar para despedirnos. ¿Hay algún comentario? Ok, vamos a orar para despedirnos. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos porque eres grande y misericordioso con nosotros. Y gracias por nuestro día, Señor. Gracias porque nos cuidaste y ahora nos presentaste estas verdades, Señor, que se van a repetir, que la historia se vuelve a repetir al final de tus tiempos. Y estamos, Señor, esperándote con muchas ganas de verte, de conocerte, de ver tu rostro, Señor. Y queremos que nos transformes y nos des ese derramamiento del Espíritu Santo, así como lo hiciste con tus apóstoles en la iglesia primitiva y ahora en la iglesia de la Odisea, Señor, que también se manifieste ese poder para que nosotros podamos dar el último pregón de tu verdad, Amén. Señor, antes de que tú aparezcas nuevamente en las nubes para llevarnos contigo. Bendícenos esta noche, Señor, y bendice a nuestros familiares. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, voy a apagar